¿Qué tal, pequeños? Bienvenidos a la clase virtual de física. Me da mucho gusto volverlos a saludar. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante, y vamos a aprender nuestra primera fórmula de la física. Una fórmula que la vamos a aprender a utilizar y la vamos a poder aplicar a la vida diaria. En sí, todos los temas que tengan que ver con física lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Está bien? Muy bien, entonces, como verán, el título dice movimiento rectilíneo uniforme. Este tema, más conocido como el MRU. ¿Por qué MRU? Justamente por las iniciales. Movimiento rectilíneo uniforme. MRU. Muy bien. ¿Qué es el MRU, profesor? Aquí está. Es un movimiento rectilíneo, como dice su nombre. Movimiento rectilíneo es un movimiento que va en línea recta. ¿Está bien? Es importante eso, es un movimiento que va en línea recta. No es un movimiento que va en circunferencia, no es un movimiento que va en curva, es un movimiento rectilíneo. ¿Qué más dice? Velocidad constante. Como verás, aquí está subrayado. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para el MRU. Si a ti te dice MRU, significa que la velocidad es constante. Ah, ya, entonces yo observo en este gráfico a un camión, ¿no? Se parece a Optimus, ¿no? Solo que es de color rojo, y vemos que tiene una velocidad. Está representada por la letra V. ¿Está bien? Recordarás en temas anteriores que la velocidad mide la rapidez de un cuerpo. Muy bien. Aquí observamos que esta velocidad es constante. ¿Qué significa que es constante? Significa que son iguales. En todo momento la velocidad es igual. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, la velocidad no cambia. Muy bien. Eso es el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Esas son las condiciones. Que la velocidad sea constante y que el movimiento sea rectilíneo. Y aquí en este movimiento se cumple algo muy interesante, algo muy importante que seguramente algunos ya se han dado cuenta. ¿Qué dice? En tiempos iguales va a recorrer distancias iguales. Este camioncito, ¿no?, que iba por esta carretera, se va a dar cuenta al ver que su velocidad es constante, que en 5 segundos avanzó 60 metros. ¿Te das cuenta? Este camión pasaron 5 segundos y se dio cuenta que avanzó 60 metros. ¿Y qué es lo que se da cuenta más adelante? Que en los próximos 5 segundos también avanzó 60 metros. Y en los siguientes 5 segundos también 60 metros. Entonces él llega a esta conclusión. En tiempos iguales, las distancias que avanza también serán iguales. En 5 segundos avanza 60 metros. O sea que en los próximos 5 también avanzará 60 metros. Profesor, ¿y si pasan 3 segundos? Ya no va a avanzar 60 metros. Porque a tiempos iguales, distancias iguales. Muy bien. Entonces, eso es algo muy importante que me pueden ayudar a resolver los problemas. Bien. Ahora vamos a pasar a la fórmula principal de este movimiento. Muy bien, aquí tenemos. ¿Cuál es la fórmula mágica para este tema? Es esta que está aquí en el cuadrito negro. Pero antes de eso, observemos el gráfico. Tenemos aquí un camión de carga, ¿no? Esos volquetes, se le podría decir, que se mueve a una velocidad V mayúscula, ¿sí? Esto representa su velocidad. Y yo observo que en un determinado tiempo, le voy a denotar con la letra T minúscula, en un determinado tiempo, este camión va a avanzar hasta esta posición, ¿sí o no? Y por lo tanto, avanzará esta distancia. Yo puedo calcular la distancia que avanzó este camión multiplicando la velocidad con el tiempo. Muy bien, de ahí viene la fórmula. Distancia, la distancia que avanza el camión será igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Esta es la fórmula. Si yo quiero saber la distancia, multiplico velocidad por tiempo. Nunca se olviden. Distancia igual a velocidad por tiempo. Profesor, pero no puedo memorizarme esto. Ya, mira, te vas a memorizar con esto. D
de Diego. Y V y T, vete. Diego, vete. Muy bien. Entonces, si tú no te acuerdas, dices, ¿cómo era la fórmula? Diego, vete. Entonces, Diego empieza con D y vete tiene la letra V y la letra T. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula, la única, bueno, esta es la fórmula más importante del MRU. Si con esta fórmula van a salir todos los problemas. Bien, pero esta fórmula yo lo puedo representar en un triángulo, en una pirámide, ¿sí? Donde la distancia va a estar arriba, la velocidad y el tiempo van a estar abajo. Entonces aquí yo puedo darme cuenta que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Muy bien. Entonces tú lo puedes representar de esta forma o también lo puedes representar en esta pirámide. Bien, aquí sí quiero dar mucha importancia, ¿sí? Las unidades. Como te decía, D es la distancia que avanzó el camión. Sí, pero la distancia es una magnitud física. ¿Sí? La distancia, también conocida como longitud, ¿sí? ¿En qué unidades se mide? La longitud en metros. Pasemos al tiempo. El tiempo también es una magnitud física. ¿Y cuáles son sus unidades? Profesor, las unidades es en segundos. En el sistema internacional, recordarás, ¿no? En el sistema internacional el tiempo se mide en segundos y la distancia se mide en metros. Muy bien, ahora pasemos a la velocidad. En el sistema internacional las unidades de la velocidad es metros por segundo. Como tú recordarás, esta rayita, que es como si fuera una división, cuando son unidades se lee por metros por segundo. Se lee como por, ojo, yo no voy a decir la velocidad está en metros sobre segundos. No, no está bien dicho. Se tiene que decir metros por segundos. ¿Está bien? Muy bien, entonces esta es la fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Con esta fórmula nos van a salir todos los problemas. Ya, existe un método que nos va a ayudar a operar más fácil. Un método, una técnica que nos va a ayudar a resolver los problemas más fáciles. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo le llamamos la mnemotecnia, ¿no? ¿Qué es una mnemotecnia? Es una técnica que nos facilita las operaciones, que nos facilita acordarnos ciertas cosas, ¿no? En este caso, nos va a servir para operar los problemas del MRU. Por ejemplo, dice aquí lo siguiente. Si con el dedo tapamos la letra, sabremos cómo calcularla. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo la pirámide que les mostré hace un momento, donde la distancia está arriba y la velocidad y el tiempo están abajo. Si yo tapo la distancia, ¿qué me queda? Velocidad y tiempo que están juntos. Y si están juntos, se multiplican. Entonces digo, si yo quiero calcular la distancia, tapo la distancia y la distancia será igual. ¿Qué es lo que me queda? Velocidad por tiempo. Y aquí está. De la misma forma, en el triángulo, si yo quiero calcular la velocidad, tapo la velocidad y ¿qué es lo que me está quedando? Distancia y abajo me está quedando el tiempo. Entonces digo distancia sobre tiempo. Entonces digo velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Muy bien. Y si me pide calcular el tiempo, tapo con mi dedo el tiempo. ¿Qué es lo que me queda? Distancia entre velocidad. Por lo tanto digo que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Muy bien, tal vez lo vean un poquito confuso ahora, pero cuando desarrollemos los problemas te vas a dar cuenta que nos van a facilitar las cosas. Veamos aquí, en este ejemplo. Me dice calcular V. ¿Qué viene a ser V? La velocidad, ¿no? Porque aquí está denotado en el gráfico que este automóvil, ¿sí?, se mueve con una velocidad V, ¿no? Aparte, me puedo fijar que el tiempo es 2 segundos y la distancia que avanzó son 10 metros. Bien, primer punto, me doy cuenta que la velocidad sigue siendo igual. Significa que efectivamente es un movimiento rectilíneo uniforme.
es MRU. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es completar los datos. La distancia. ¿Qué distancia es lo que avanzó? Avanzó 10 metros, profesor. La velocidad. ¿Conozco cuál es la velocidad? No. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces pongo la velocidad de sube. Y el tiempo. ¿Qué tiempo ha transcurrido de aquí hasta el momento final? ¿Cuánto ha transcurrido? 2 segundos. Muy bien. Ahí está. Y ahora, como tengo distancia, tengo tiempo, y ahora puedo calcular la velocidad utilizando esta fórmula, ¿no? Ahora vamos a borrar esta fórmula de aquí, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale la distancia? Aquí, 10 metros. Cuando aplicamos la fórmula, vamos a tomar solamente el número. Y al final ponemos las unidades. Vas a ver cómo lo hago. Distancia 10 metros. Entonces agarro el 10 y pongo así, 10. Esto es igual a la velocidad. ¿Conozco cuál es la velocidad? No. Pues le pongo la misma letra. Velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 2 segundos. Pero yo solamente voy a tomar el número por 2. Muy bien, ahora sí, ¿puedo calcular o no la velocidad? Sí, porque el 2 que está multiplicando aquí pasa a dividir, teniendo 10 dividido entre 2, que va a ser igual, perdón, a la velocidad. Ahí está. ¿Y 10 entre 2, profe, cuánto es? Fácil. 10 entre 2, eso vale 5. Ahora sí. Una vez que llegamos a este punto, donde la velocidad es igual a 5, yo voy a decir lo siguiente. A ver, profesor, ¿qué es lo que voy a decir? ¿La velocidad vale 5? Sí, pero me faltan las unidades. Ah, ya. ¿Cuáles serán las unidades de la velocidad? La velocidad se medía ¿en qué? En metros por segundo, ¿sí o no? ¿Pero cuánto vale? 5. Ahí está. O sea que la velocidad es 5 metros por segundo. Si yo dejo así solito, velocidad es igual a 5, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la velocidad es una magnitud física. Por lo tanto, tiene unidades. Entonces digo lo siguiente. La velocidad vale 5 metros por segundo. ¿Está bien? Listo. Esto sería la respuesta. Vamos a ponerle en rojito aquí. Ahí está. La velocidad vale 5 metros por segundo. Listo. Entonces, en resumen, cuando a mí me dan un problema, voy a utilizar la fórmula de Diego Bette. ¿Está bien? Ya, listo, profesor. ¿Y yo puedo utilizar la mnemotecnia, profe? Por supuesto que sí lo puedes utilizar. Mira, es más, vamos a coger el cuadrito de aquí, porque a mí, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo calcular la distancia, ¿sí o no? Muy bien, vamos por aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que me está pidiendo calcular a mí? Me está pidiendo calcular la distancia. Ah, no nos pide la distancia, perdón. Lapsus, aquí. Nos pide calcular la velocidad. Lo ponemos aquí y ahora sí regresamos al problema. Muy bien. Listo. Agarramos este gráfico y decimos, ah, ya, profesor, si a mí me pide calcular la velocidad, tapo con mi dedo la velocidad y ¿qué es lo que me queda? Distancia entre tiempo. Ah, ya, entonces yo escribo aquí que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Cuánto vale la distancia? Vale 10. ¿Cuánto vale el tiempo? Vale 2. Y directo. ¿Cuánto es 10 entre 2? Pues 5, profe. Ya está. Directo. ¿Te das cuenta que en un solo paso la velocidad vale 5? Ah, ya, pero yo lo dejo así. No, yo tengo que ponerle las unidades. Y digo la velocidad, ¿en qué se mide, profesor? En metros por segundo, ¿no? Pero ¿cuánto es el valor? El valor vale 5. Ojo que es mayúscula. Ahí está. Muy bien, le ponemos en rojito. Ahí está. Muy bien. Te das cuenta que por los dos caminos es lo mismo, ¿no? A ver, aquí lo subimos. Listo. Puedo utilizar esta fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Reemplazar los datos, el 2 pasa a dividir y me sale 5. Y también puedo hacerlo con la mnemotecnia, ¿no? Con esta técnica muy especial que tapo la velocidad y es distancia entre tiempo. Y directo me sale 5
como la velocidad tiene como unidad metros por segundo, y ya está. Esa sería la respuesta. Muy bien, esto sería toda la teoría, chicos. Espero que se haya entendido muy bien. En el siguiente video vamos a seguir con la práctica dirigida.